El mensaje de texto llegó ya tarde en la noche. Le decía a Clara que sus papás, Susan y David, necesitaban hablar del viaje planeado y que habían decidido posponerlo hasta el próximo año. Clara leyó el mensaje. Así nomás. El viaje llevaba meses planeándose y se suponía que iba a ser la primera vacación familiar en un montón de años. Ella ya había movido su horario en The Daily Bean, juntado su lanita con cuidado, y estaba esperando la salida con un montón de ganas. Clara le marcó a su mamá, Susan, de volada. Al contestar, Susan suspiró y reconoció que Clara seguro estaba agüitada, explicándole que andaban bien apretados de lana y que el viaje no les alcanzaba en ese momento. Clara procesó la información. Ella entendía de broncas de dinero. Había estado doblando turnos en The Daily Bean para cooperar con los gastos del viaje, hasta ofreciéndose a pagar su propio boleto de avión. Pero la forma en que su mamá le dio la noticia sonaba a que la decisión ya estaba tomada, sin que a Clara le hubieran preguntado ni tantito. Eso fue lo que notó Clara. Respiró hondo y propuso soluciones, como buscar un hotel más barato o acortar el viaje, si el problema de verdad era la lana. Susan dudó un momentito, una pausa que Clara cachó, antes de decir con suavidad que simplemente no era el momento adecuado para las vacaciones. Le repitió la promesa de que lo harían el próximo año. Esta promesa, Clara la tomó con sus reservas, por experiencias pasadas. 2 días después, mientras Clara andaba echando chismecito en una red social popular, durante su descanso para comer en The Daily Bean, sintió un madrazo en el pecho al ver unas fotos nuevas. Una foto de sus papás, Susan y David, apareció en una playa. El corazón se le aceleró mientras miraba la pantalla. La imagen los mostraba con la piel bronceada, con bebidas en la mano, y el mar extendiéndose detrás de ellos, brillando bajo el sol de la tarde. Clara siguió bajando. Aparecieron más fotos, su hermano, Mark, posando con su novia en un bote, sus papás, en un restaurante de mariscos, sonriendo sobre platos de langosta. Luego, vio un pie de foto que le revolvió las tripas a Clara. El tiempo en familia no tiene precio. La frase, tiempo en familia, resaltaba, pero Clara no estaba en ninguna de las imágenes, porque según sus papás, el viaje se había pospuesto. Clara bloqueó su teléfono y se quedó quieta en el mostrador de The Daily Bean, su mente procesando la nueva información a 1000 por hora. Consideró varias posibilidades, como una obligación de trabajo de última hora para sus papás o que les hubieran regalado el viaje. Sin embargo, algo más profundo le decía que el viaje no se había pospuesto para nada. Más bien, habían decidido irse sin ella. Esa noche, Clara no le llamó a su mamá, no respondió al post en redes sociales. En lugar de eso, observó en silencio cómo subían más fotos en los días siguientes. Las imágenes mostraban a su familia snorkeleando, haciendo fogatas en la playa y creando recuerdos sin ella. Mientras Clara veía cada foto, algo empezó a cambiar dentro de ella. Empezó a ver este incidente no solo como un problema relacionado con el viaje, sino como parte de un patrón más grande de veces en las que sentía que la habían dejado al último. Se acordó de cumpleaños que parecían haberse olvidado en su familia, y navidades donde sus regalos parecían ser de segunda, mientras que Mark siempre recibía lo que quería. También reflexionó sobre las numerosas veces que había hecho sacrificios por su familia, sin que ellos hicieran lo mismo por ella. Clara apretó la mandíbula y respiró hondo. Supuso que su familia podría haber esperado que ella se agüitara demasiado para decir algo, o que simplemente dejara pasar el asunto. Sin embargo, en esta ocasión, había decidido no ser más el miembro olvidado de la familia. Su familia aún no sabía que ella había visto las fotos, así que, cuando regresaron a casa una semana después, Clara los estaba esperando, y ya tenía un plan. Escuchó el taxi entrar al driveway y vio desde la ventana de la cocina cómo su mamá, su papá y Mark se bajaban, arrastrando sus maletas. Se veían cansados pero contentos, con la piel bronceada de su viaje pospuesto. Clara apretó la mandíbula, haciendo un esfuerzo por mantener la calma. Aún no sabían que ella había visto las fotos. La puerta principal se abrió de golpe, y su mamá, Susan, fue la primera en ver a Clara. Susan la saludó con un tono exageradamente alegre, diciendo que la había extrañado y preguntándole cómo estaba. Clara se cruzó de brazos y respondió secamente que había estado ocupada. Su papá, David, entró detrás de Susan, dejando sus maletas y preguntándole por el trabajo. Clara soltó una risita corta y amarga. Trabajo era todo lo que había hecho, además de ver sus fotos de vacaciones mientras lidiaba con la sensación de haber sido excluida.
Mark bostezó, estirando los brazos, y comentó lo cansado que estaba del viaje. Luego se volteó hacia Clara con una sonrisita burlona, expresando la esperanza de que ella se hubiera encargado de las cosas en su ausencia. Sus palabras, mientras no estábamos, le pegaron a Clara. Lo dijo como si fuera normal, como si nada estuviera mal, como si ella no hubiera pasado la última semana reviviendo su supuesta traición. Clara respiró hondo, decidiendo acabar con el teatrito. Se volteó hacia su madre, su voz inquietantemente calmada, y le preguntó qué tal el viaje. Susan parpadeó, dudando. Luego respondió que solo necesitaban una escapadita. Nada muy especial. Esta declaración Clara la sintió como una mentira. Luego sacó su teléfono, lo desbloqueó y giró la pantalla hacia su familia, mostrando el álbum de fotos de las redes sociales, la selfie en la playa, el paseo en bote, la cena elegante y el pie de foto. El tiempo en familia no tiene precio, que una vez más le causó una sensación desagradable a Clara. Inclinó la cabeza y comentó que a ella le parecía especial. Un silencio espeso y pesado llenó la habitación. Luego, Susan soltó una risita nerviosa y empezó a hablar, pero Clara la interrumpió bruscamente, diciéndole que no lo hiciera. Su padre, David, carraspeó y comenzó a ofrecer una explicación, pero Clara, con la voz subiendo de tono, también lo cortó, exigiendo la verdad y diciendo que entendía que el viaje nunca se pospuso y que simplemente no la querían allí. Clara observó un destello de culpa en el rostro de su madre, que rápidamente fue enmascarado con una excusa débil sobre sus intenciones. Clara estalló, preguntando si pensaban que no se daría cuenta, que no vería las fotos, o que sería tan ingenua como para creer su falsedad. Mark gimió, poniendo los ojos en blanco, y cuestionó si Clara en serio estaba haciendo un escándalo por lo que él llamó solo un viaje. La frase «solo un viaje» le pegó fuerte a Clara, ya que era un viaje para el que había planeado, ahorrado y del que se suponía que formaría parte. Clara negó con la cabeza, diciendo que podrían haberle dicho la verdad, pero en lugar de eso eligieron mentir, haciéndola sentir como si no la valoraran lo suficiente como para incluirla. Mark bufó, llamándola dramática. Clara soltó una risa amarga, afirmando que de hecho, finalmente estaba siendo honesta. Su madre dio un paso adelante, tratando de tomar la mano de Clara y suplicándole. Clara apartó la mano, diciendo, «Esta vez no», indicando que necesitaban escuchar lo que tenía que decir. Explicó que sus sentimientos no eran solo por el viaje, sino por cada vez que sentía que no importaba, cada festividad donde los deseos de Mark tenían prioridad sobre los suyos, y cada vez que ponía a su familia primero sin reconocimiento. Con la voz temblorosa, Clara transmitió que había pensado que si trabajaba lo suficiente y daba lo suficiente, finalmente sería suficiente para ellos, pero ahora se preguntaba si alguna vez lo fue. Nadie habló. Finalmente, su madre suspiró y dijo que no era como si quisieran más a Mark que a Clara. Clara ofreció una pequeña sonrisa amarga, respondiendo que, aunque esa fuera su percepción, ciertamente así se sentía para ella. Siguió otro silencio, que Clara interpretó como una respuesta. Asintió, exhalando bruscamente, y dijo, «Entendido». Luego, sin otra palabra, agarró su bolso y caminó hacia la puerta. Su padre gritó, preguntándole a dónde iba. Clara no miró hacia atrás, diciendo que iba a un lugar donde realmente la querían, y luego se fue, priorizándose a sí misma por primera vez en su vida. Durante días, el teléfono de Clara no paraba de sonar con mensajes de su familia, pero había decidido dejar de ser la que arreglaba las cosas. Esta vez resolvió. Ellos podían resolverlo sin ella. No contestó sus llamadas ni respondió a sus mensajes. Por primera vez, no se apresuraba a arreglar la situación. Ignorarlos se sintió extraño al principio. Un sentimiento de culpa, como una vieja costumbre, comenzó a surgir, con pensamientos internos que sugerían que podría estar exagerando o que simplemente debería dejar pasar el asunto. Sin embargo, luego recordaba el mensaje de texto sobre el viaje pospuesto, las publicaciones en redes sociales de ellos divirtiéndose sin ella y la mentira que habían dicho sin aparente vacilación. En consecuencia, el silencio comenzó a sentirse como una forma de libertad. Para el quinto día, el tono de sus mensajes había cambiado. Inicialmente, habían sido firmes y despectivos, intentando recuperar el control. Su madre, Susan, le había enviado un mensaje de texto diciendo que necesitaban discutir la situación y que Clara
estaba haciendo un problema más grande de lo necesario. Su padre, David, había escrito que ignorarlos no cambiaría nada, y la instó a llamar a su madre. Mark le había enviado un mensaje de texto diciéndole que lo superara y que estaba actuando como una niña. Clara notó estos mensajes como típicos. No parecían expresar remordimiento, sino más bien un deseo de que dejara de hacerlos sentir incómodos. Sin embargo, cuando continuó sin responder, el tono de sus mensajes comenzó a cambiar. Susan le envió un mensaje de texto, suplicándole a Clara, diciendo que la extrañaban y que nunca tuvieron la intención de lastimarla. David escribió que deberían haber manejado las cosas de manera diferente y sugirió que hablaran. Luego, llegó un mensaje de Susan que casi provocó una respuesta de Clara, en el que Susan expresaba sentirse horrible e incapaz de dormir, sabiendo que Clara estaba molesta con ellos. Por un breve momento, Clara casi respondió, pero luego se hizo una pregunta a sí misma. Si nunca hubiera visto las fotografías, ¿alguna vez le habrían dicho la verdad? ¿Alguna vez habrían sentido alguna culpa? La respuesta le pareció dolorosamente clara, así que bloqueó su teléfono y dejó que el silencio continuara. No fue fácil. Clara había pasado años siendo la que iniciaba el contacto primero, la que suavizaba los desacuerdos, la que ponía excusas por su familia. Por lo tanto, mantener el silencio y su límite se sintió antinatural al principio, pero a medida que pasaban los días, llegó a una conclusión. No la buscaban porque extrañaran su presencia como individuo, la buscaban porque extrañaban el papel que ella desempeñaba en sus vidas, la que arreglaba todo, la pacificadora, la persona ignorada que nunca causaba problemas. Ahora que se negaba a encarnar ese personaje, no sabían cómo proceder. Una semana después de su regreso, Clara hizo algo que nunca antes había hecho. Reservó un viaje de fin de semana para ella sola. Nada extravagante, solo una cabaña tranquila en las montañas, lejos de todo. Hizo una maleta, agarró sus llaves y se fue, sin informar a nadie de su destino. Por una vez, no buscaba permiso, no esperaba ser incluida, simplemente vivía para sí misma. Esta experiencia le pareció increíble. Para cuando regresó, su teléfono estaba lleno de llamadas perdidas y mensajes de texto, pero no se apresuró a responder. Aún no estaba lista, porque por primera vez en su vida, finalmente se estaba priorizando a sí misma y quería disfrutar esa sensación un poco más. Su familia no estaba acostumbrada a que los ignorara, así que cuando su silencio duró más de lo que esperaban, aparecieron en su puerta. Clara estaba preparada. Sabía qué iba a pasar. En el momento en que empezó a ignorar sus llamadas, sus mensajes y sus intentos de hacerla sentir culpable, anticipó que sus padres no dejarían el asunto así como así. Así que, cuando escuchó el golpe en su puerta ese sábado por la tarde, no se sorprendió. Respiró hondo y dejó su café. Sus manos no temblaban y su corazón no latía con fuerza. Se sentía lista. Abrió la puerta y encontró a su madre, Susan, y a su padre, David, parados en su porche. Se veían diferentes, ni enojados, ni presumidos, ni exigentes. Parecían nerviosos. Susan habló en voz baja, metiendo su bolso bajo el brazo, y preguntó si podían entrar. Clara se recargó en el marco de la puerta y respondió con voz pareja, diciendo que dependía de si estaban allí para escuchar de verdad o simplemente para decirle por qué estaba equivocada por estar molesta. David suspiró y afirmó que estaban allí para hablar. ¿Hablar? ¿De verdad? Clara estudió su rostro. No le estaban ordenando que los dejara entrar. No estaban desestimando sus sentimientos como lo habían hecho en sus mensajes. Estaban preguntando. Esto era nuevo. Se hizo a un lado y dijo, «Está bien, entren». Los llevó a la sala. El ambiente se sentía pesado, con asuntos no dichos. Susan se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas en su regazo. David permaneció de pie, como si no estuviera seguro de su lugar. Clara se sentó frente a ellos, con los brazos cruzados esperando. Fue Susan quien finalmente habló primero, admitiendo que no sabía por dónde empezar. Clara sugirió secamente que la verdad era un buen lugar. Susan se encogió. David exhaló por la nariz y dijo, «La regamos». Clara parpadeó. No esperaba que él dijera eso. Susan bajó la mirada a sus manos y confesó que cuando dijeron que el viaje estaba pospuesto, era mentira, sin excusas, sin evasivas, solo la verdad. Clara tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta, y preguntó por qué. Susan dudó. Luego finalmente dijo que pensaron que sería más fácil. «Más fácil», repitió Clara internamente.
la misma palabra que Susan había usado en su mensaje de texto. Clara apretó la mandíbula y preguntó: ¿Más fácil para quién? Siguió el silencio. ¿Para ustedes?, presionó Clara. ¿Para Mark? Soltó una risa amarga, añadiendo que ciertamente no había sido más fácil para ella. David se pasó una mano por la cara y dijo que no pensaron que le afectaría tanto. Clara bufó, replicando que no pensaron en absoluto. La voz de Susan se quebró cuando dijo que pensaron que Clara entendería. Entender. La misma palabra que habían usado en sus mensajes. Una palabra que Clara sentía que no significaba nada en este contexto. Clara se inclinó hacia adelante y les pidió que le dijeran la verdad. Si no hubiera visto esas fotos, ¿alguna vez se lo habrían dicho? Ninguno de los dos habló, lo que Clara tomó como su respuesta. Tragó el nudo en la garganta y forzó su voz a mantenerse firme mientras preguntaba si tenían alguna idea de lo que se sentía verlos a todos divirtiéndose sin ella, saber que nunca la consideraron. Los ojos de Susan mostraron culpa cuando dijo que querían a Clara. Clara negó con la cabeza, respondiendo que uno no trata a las personas que quiere de esa manera. David suspiró, frotándose la nuca, y admitió que le habían fallado y que deberían haber sido honestos. Clara lo miró fijamente, luego a su madre, y preguntó por qué estaban realmente allí. ¿Para disculparse o para sentirse mejor ellos mismos? Dudaron. Luego Susan dijo: ambas cosas. Al menos eso era honesto, pensó Clara. Se sentaron en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, Susan dijo que no sabía cómo arreglar la situación. Clara exhaló lentamente, sintiendo el peso de todos los años de ser tratada como secundaria. Luego se dio cuenta de algo. No necesitaba que ellos lo arreglaran, solo necesitaba que entendieran que nunca volvería a ser lo mismo. Yo tampoco lo sé, admitió Clara. Pero sí sé esto. No voy a ser yo quien lo arregle por ustedes. David asintió lentamente y con comprensión. Susan se secó los ojos y preguntó qué debían hacer ahora. Clara la miró a los ojos y respondió: «Eso depende de ustedes». Habían pensado que una disculpa sería suficiente, pero Clara sabía que las disculpas no borran años de ser tratada como una idea de último momento. Esta vez tenían que demostrar que estaban dispuestos a cambiar. Las disculpas eran fáciles. El cambio, consideró ella, era la parte difícil. Después de que sus padres se fueron ese día, Clara no se sintió aliviada. No sintió que nada se hubiera arreglado de verdad. Habían admitido su error y se habían disculpado, pero ella ya había escuchado disculpas antes. Eran sus acciones las que consistentemente habían contado una historia diferente. Esta vez no le interesaban las palabras, quería pruebas. Por primera vez en su vida no se desvivió por iniciar el contacto primero. No les envió mensajes de buenos días, ni actualizaciones sobre su vida, ni los llamó para ver si necesitaban algo. Por primera vez los hizo trabajar a ellos. Inicialmente no pasó nada. Pasaron días, luego una semana, luego 2, y Clara pensó que esa era la prueba que necesitaba. Si ella no era la que ponía el esfuerzo, no había esfuerzo en absoluto. Sintió que debería haberlo sabido, debería haberlo esperado, pero de alguna manera todavía le causaba cierto dolor. No fue hasta la tercera semana que las cosas comenzaron a cambiar. Un martes cualquiera, su madre, Susan, llamó. Clara dejó que se fuera al buzón de voz. Luego llegó un mensaje de texto de Susan, diciendo que solo estaba pensando en Clara y esperando que estuviera bien. Una parte de Clara quería ignorarlo, mantener la distancia, pero otra parte, la parte que había estado esperando cualquier señal de que realmente les importaba, dudó. No respondió de inmediato. En lugar de eso, esperó. Al día siguiente, su padre, David, también le envió un mensaje de texto, escribiendo que la extrañaba y sugiriendo que fueran a cenar alguna vez. Clara miró el mensaje, una mezcla de emociones surgiendo dentro de ella. No porque estuviera lista para dejarlos entrar de nuevo en su vida, sino porque por primera vez estaban intentando. Clara aceptó ir a cenar, no porque todo estuviera perdonado, ni porque estuviera lista para fingir que no había pasado nada, sino porque necesitaba ver si iban en serio. Se reunieron en un restaurante tranquilo, solo los tres. Mark no estaba allí. Esa ausencia sola le indicó a Clara que habían estado prestando atención. Se sentaron y por primera vez en años sus padres le preguntaron a Clara sobre ella misma, no sobre Mark, no sobre el trabajo, no sobre si podía ayudarlos con algo, solo ella. Clara no estaba segura de si era genuino o si solo estaban tratando de reparar lo que estaba roto. Pero por primera vez realmente estaban escuchando. Eso, para Clara, era nuevo.
A mitad de la cena, Susan carraspeó. Dijo con cuidado que habían estado pensando mucho en lo que Clara había dicho sobre cómo las habían tratado. Clara tomó un sorbo de agua, permaneciendo en silencio. Susan continuó, explicando que se habían dado cuenta de que siempre habían asumido que Clara no los necesitaba como Mark, y que como Clara era fuerte e independiente, no tenían que esforzarse tanto. Clara la miró a los ojos y preguntó, ¿y ahora? Susan tragó saliva y respondió, ¿y ahora sabemos que eso estuvo mal? Clara miró a su padre, David, quien asintió con la cabeza diciendo, «Lo vemos ahora, Clara, de verdad». Por un momento, Clara no supo qué decir, porque esas eran las palabras que había estado esperando escuchar toda su vida. Sin embargo, una parte de ella todavía no les creía del todo. Todavía no. Para cuando terminó la cena, algo había cambiado. No de una manera dramática de «todo está arreglado», sino de una manera de «quizás esta vez realmente lo dicen en serio». Todavía tenían un largo camino por recorrer, pero por una vez, ellos eran los que daban los primeros pasos. Por ahora, eso era suficiente para Clara. Sin embargo, las palabras seguían siendo solo palabras, y si realmente querían arreglar las cosas, iban a tener que demostrarlo con acciones. La cena había ido mejor de lo que Clara esperaba, pero no era ingenua. Sabía que una comida, una conversación, no era suficiente para deshacer años de ser tratada como una idea de último momento. No buscaba una solución rápida, ni otra disculpa vacía. Si sus padres realmente querían cambiar, tenían que demostrarlo. La primera prueba real llegó una semana después, el cumpleaños de Clara. Si la historia le había enseñado algo, era que los cumpleaños en su familia nunca habían sido equitativos. Los cumpleaños de Mark siempre eran eventos importantes, con fiestas, regalos y reservaciones para cenar en cualquier restaurante elegante que él deseara. Los de ella a menudo consistían en una tarjeta, quizás una llamada telefónica, si se acordaban. Así que Clara se dijo a sí misma que no esperaría nada este año. Se dijo a sí misma que no le importaría. Sin embargo, cuando se despertó esa mañana, todavía había una pequeña parte de ella, la parte que todavía quería creer que podían cambiar, que esperaba. Esta vez no se olvidaron. Exactamente a las 10 de la mañana, llamaron a la puerta de Clara. Ella frunció el ceño, dejando su café, ya que no esperaba a nadie. Cuando abrió la puerta, vio a su madre, Susan, y a su padre, David, parados allí, sosteniendo un pastel. A Clara se le cortó la respiración. Nunca antes habían hecho esto. Susan le ofreció a Clara una sonrisa tímida y le deseó un feliz cumpleaños. Clara los miró parpadeando y preguntó si se habían acordado. David soltó una risita y afirmó que por supuesto, lo hicieron. Por una vez, Clara les creyó. No solo dejaron el pastel y se fueron. De hecho, pasaron el día con ella. No hicieron nada extravagante. Solo una tarde tranquila en el apartamento de Clara, hablando, poniéndose al día y comiendo pastel que estaba un poco demasiado dulce, pero aún así perfecto para Clara porque era suyo. No hubo despedidas apresuradas, ni la sensación de que ella era solo una obligación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que querían estar allí. Clara no se dio cuenta de cuánto lo había necesitado hasta que realmente sucedió. Unas semanas después, demostraron su cambio de actitud nuevamente. Clara tenía una presentación importante en el trabajo, algo que la había puesto nerviosa durante semanas. Lo había mencionado brevemente durante la cena una noche, sin pensarlo mucho. Sin embargo, cuando llegó el día de la presentación, recibió un mensaje de texto de su madre, Susan, diciendo que estaba pensando en Clara y que Clara lo iba a hacer genial. Luego, recibió uno de su padre, David, pidiéndole que les avisara cómo le había ido y expresando orgullo por ella sin importar el resultado. Clara miró su teléfono durante un largo momento. Nunca antes habían hecho esto. No estaba acostumbrada a que recordaran las pequeñas cosas. Sin embargo, aquí estaban, intentando. No era perfecto. Todavía había momentos en que resurgían viejos hábitos. Susan todavía ocasionalmente recurría a poner excusas por Mark. David todavía luchaba por expresarse en más de unas pocas palabras. Pero la diferencia era que se daban cuenta, notaban cuando cometían un error e intentaban hacerlo mejor. Eso, reconoció Clara, importaba. Una noche, unos meses después, Susan llamó a Clara, no por nada en particular, solo para hablar. En algún momento de la conversación, Susan suspiró y dijo con cuidado que sabía que le iba a llevar tiempo a Clara volver a confiar en ellos. Clara tragó saliva y respondió, «Sí,
Después de una pausa, Susan agregó: «No nos vamos a rendir, Clara. Eres demasiado importante para nosotros». Clara sintió que se le apretaba la garganta porque por primera vez le creyó a su madre. Por primera vez en su vida, Clara finalmente sintió que importaba. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Todavía había momentos en que Clara se sorprendía esperando una recaída, que sus padres volvieran a sus viejos hábitos, que se olvidaran o que dejaran de intentarlo. Pero pasaron las semanas, luego los meses, y siguieron apareciendo. No fue perfecto, y no fue sin esfuerzo, pero por primera vez en su vida, Clara finalmente sintió que importaba. Una tarde, estaba sentada en el porche trasero, tomando té, cuando su teléfono vibró. Era Susan, no con una disculpa, ni con un intento de hacerla sentir culpable, sino con un simple mensaje de texto. «Pensando en ti, ¿cómo va tu semana?». Clara miró la pantalla, una sensación cálida instalándose en su pecho, porque ese mensaje no habría existido un año atrás. Unas semanas después, Clara recibió otra sorpresa. Había estado ahorrando para un viaje, unas vacaciones solo para ella. No le había contado mucho a su familia al respecto, principalmente porque no quería lidiar con sus opiniones. Pero entonces, una noche en la cena, su padre, David, le preguntó cuándo era su viaje. Clara parpadeó y preguntó si se acordaba. Él sonrió y confirmó: «Claro, es Italia, ¿verdad?». Su madre, Susan, asintió, y agregó que de hecho habían estado hablando de ello el otro día, preguntando si Clara necesitaba ayuda con algo, como empacar o planificar. Clara los estudió cuidadosamente, esperando alguna trampa, pero no la había. No se ofrecían porque quisieran algo a cambio, se ofrecían porque querían ser parte de su vida. Eso, reconoció Clara, era nuevo. La noche antes de su vuelo, Clara recibió un mensaje de texto de Mark. Casi no lo abre, pero la curiosidad pudo más. Mark le escribió que su madre, Susan, no lo diría, pero estaba preocupada de que Clara viajara sola, citando la naturaleza típica de Susan. Clara puso los ojos en blanco, considerándolo un comentario característico. Luego llegó otro mensaje de Mark. «¿De verdad lo estás haciendo, viviendo tu vida bajo tus propios términos?». Clara dudó antes de responder. «Sí, lo estoy haciendo». Hubo una larga pausa antes de que llegara su último mensaje. «Eso es bastante chingón, hermana». Cuando Clara bajó del avión en Roma, el peso del último año se asentó sobre ella. Había pasado gran parte de su vida esperando que sus padres la vieran, esperando que la incluyeran, esperando el día en que no se sentiría como una idea de último momento. Pero ya no estaba esperando, se estaba eligiendo a sí misma. Había construido una vida donde no tenía que perseguir su aprobación. De alguna manera, al hacer eso, ellos finalmente habían aprendido a estar ahí para ella. Unos días después de su viaje, Clara estaba sentada en un café cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de grupo. Susan escribió que acababan de ver las últimas fotos de Clara, que Roma se veía increíble, y le pidió que los llamara pronto, diciendo que la extrañaban. Clara sonrió, no porque necesitara su aprobación, sino porque por primera vez no solo decían las palabras, las sentían. Por primera vez en su vida, eso fue suficiente. Uno no debería tener que rogar por amor o luchar para ser incluido. Si las personas que te rodean no ven tu valor, debes elegirte a ti mismo, porque a veces, cuando uno deja de esperar a ser visto, es cuando los demás finalmente se dan cuenta.